Bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. Hoy en este jueves sacerdotal se nos va a hablar sobre Juan el Bautista y el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 6 versículos del 14 al 29 y se nos va a contar cómo Herodes, que ya había mandado a decapitar a Juan el Bautista y escucha hablar de Jesús, siente temor porque dice que él había resucitado. Unos decían que era Elías, otro que era los profetas y otro que era ese Juan, el cual él había mandado a matar por causa de Herodías, ya que él se encontraba en concubinato con ella porque ella era la mujer de su hermano. Hoy podemos ver entonces cómo Juan es esa voz en el desierto, esa voz que clama, esa voz que proclama al Señor. Escuchemos pues esta reflexión por parte del Padre Alexander para contextualizarla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Y recordemos como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Y la pregunta que me debería hacer en este jueves sacerdotal, ¿hasta qué punto yo soy como Juan el Bautista, que proclama la salvación, que proclama al Jesús esperado por nosotros? Escuchemos con atención. El poder de la verdadera sabiduría. Este Evangelio de San Marcos nos presenta este relato muy complejo sobre la vida de Juan el Bautista y su trágico final. Nos invita este Evangelio a reflexionar sobre cómo necesitamos formar a nuestros hijos, a nuestra familia, en la verdadera sabiduría y saber hacer uso del poder y la necesidad de priorizar lo espiritual sobre lo material. A partir de este texto podemos entonces traer unos puntos para poner en práctica en nuestra familia. En primer lugar, entender que la verdadera sabiduría trasciende el poder. La historia de Juan el Bautista nos muestra que el poder político y social no garantiza la felicidad ni la sabiduría. A pesar de tener influencia y reconocimiento, Juan el Bautista fue encarcelado y finalmente decapitado por defender la verdad. Aquí entonces entendemos que la sabiduría no se encuentra en el poder o en las riquezas materiales, sino en la búsqueda de hacer siempre la voluntad de Dios. Al saber priorizar la espiritualidad, entonces descubrimos que agradamos a Dios. Así como Juan el Bautista fue capaz de mantenerse en los principios y fue capaz de defender la verdad de Cristo, así también nosotros debemos descubrir que a pesar de que a él lo decapitaron, no le silenciaron su voz, porque él es la voz de Dios. El profeta es la voz de Dios que habla a la comunidad. Pidámosle al Señor entonces que nuestras familias manejen ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Que si bien es importante reconocer el valor del arte, como en el caso de esta mujer que bailaba y que sorprendió a Herodes, y que finalmente Herodes manda decapitar a este hombre de Dios porque lo pidió esta mujer que no tenía criterio, lo mismo que su mamá. Así también nosotros debemos descubrir que el arte es mucho más arte cuando respetamos a Dios, cuando respetamos los principios y cuando actuamos con sabiduría. Qué gran tarea la de ser educadores, qué gran tarea la de ser cristianos, ser capaces de descubrir la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir.